vamos a saludar a Fernando Chiesa de la Fundación Finnova para hablar del monitor de julio 2025. Fernando, ¿cómo te va? Gonzalo y Carolina te saludan. ¿Cómo están, Gonzalo y Carolina? ¿Todo bien? Muchas gracias, como siempre, por el espacio. Gracias a vos. Nos reímos Buen un día. poco porque yo hace media hora hicimos una nota con un delegado de ATE Sí, y se me cruzaron los horarios y te presenté a vos. claro. Pero no eras vos. Delegado, hola, ¿qué tal? No Sí. sé, no soy, pero bueno. El delegado de ATE, Fernando Chiesa. Sí. No. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Todavía incursioné en ese sector. Bueno, Mira. nunca digas nunca. Sí. Todo bien por acá. Mira, como vos decías, el monitor es una publicación que venimos haciendo ya desde hace un tiempo, todos los meses, para observar la evolución que hay en los principales indicadores socioeconómicos Sí. de Tierra del Fuego. Y lo que vemos, a diferencia de otros monitores anteriores, es ahora un escenario un poco mixto, ¿está bien? Mientras prima los indicadores negativos, hay algunos que muestran alguna recuperación, pero son para tenerlos, para observarlos con cautela, digamos, sobre todo por el momento en el que estamos hablando en algunos casos de datos que son de abril, por ejemplo, o marzo, antes de que aparecieran ciertas medidas, ¿está bien? Por ejemplo, uno de estos datos, digamos, que es interesante, es que en abril la industria manufacturera tuvo un crecimiento del 3,9% en la Sí. cantidad de puestos laborales, en forma mensual eso, y eso es una acumulación, digamos, interanual del 23%, ¿está bien? En cantidad de empleos. Claro. Es una importante, pero partimos también de una base baja, ¿no? Y la electrónica es el sector que más traccionó esa recuperación, y como te decía, es fundamental destacar que esos datos corresponden a un periodo que es previo a la implementación de los decretos 333 y 334, y que también es cierto, digamos, que tenemos hay un compromiso de no reducir personal hasta fines de este año, por lo cual hay que ver qué es lo que ocurre después, ¿no? También es cierto que si vos consultás, digamos, a la gente de la industria, ya se están con el plan mundial, es decir, se está empezando a fabricar para lo que es el año que viene, Sí. que eso genera siempre un boom en las ventas, así que eso seguramente va a influir. Y otro factor, digamos, que influye, que hay que ver todavía cómo va a impactar, está bien que eso lo desconocemos, pero ya empieza a reglamentarse, que es la venta directa al continente, ¿no? O sea, por lo que hemos hablado con gente de la industria, esto es algo que promete a mediano y largo plazo, pero que requiere todavía de reglamentación, ¿no? Son cosas que probablemente empecemos a ver en realidad los resultados de eso el año que viene, me imagino, ¿no? Digo, por el acuerdo con los trabajadores hasta el 31 de diciembre, los aranceles a cero corren a partir de enero, y bueno, y las ventas al continente iremos viendo en los próximos meses también. Exactamente, las ventas al continente tienen un potencial importante porque vos ahí tenés envíos de hasta $3.000 por operación, podés mandar a todo el país. La única limitación es, por ejemplo, acá en Tierra del Fuego, pero digo, en términos del impacto que puede tener esto en lo que es ingresos brutos para la provincia, impuestos de sellos y demás, y aparte en lo que es la posible generación de puestos laborales también vinculados a eso, en logística, por ejemplo, o creación de centros de distribución, bueno, es un potencial interesante, ¿no? Claro. Que hay que ver el impacto que puede llegar a tener. Y más, sobre todo teniendo en cuenta que en realidad el valor FOB no termina siendo, digamos, un determinante tan grande del precio final, sino que tiene mucho que ver todo este encadenamiento logístico intermedio, el que impacta más en el precio final, por lo cual esto puede tener, puede ofrecer mejores condiciones de competitividad a los productos foguinos. ¿Está bien? Fernando, hay algo que te quería preguntar antes de que sigamos con otras actividades, que es, yo estuve viendo lo del monitor, en términos generales uno ve una mejora sustancial cuando hace la comparativa interanual. Vos que sos, Sí. sos un analista, que ya tenés mucha experiencia además, digo, te hago el comentario, pero vos me dirás si estás de acuerdo o no. Hay un poquito una trampa ahí, digo, teniendo en cuenta que venimos medio como desde el quinto infierno. O sea, cualquier cosa que comparemos con el 2024 va a dar bastante mejor en general, ¿no? Sí, salvo turismo. A ver, por eso depende del área que uno hable, por ejemplo. Turismo en 2024 tuvo algunos números importantes, sobre todo a principio de año. Después empezó, digamos, a verse esta retracción. Depende de la actividad, pero por eso, digamos, hacía la aclaración. Digamos, cuando hacemos primero, hay que evitar las comparaciones mensuales porque hay componentes estacionales, ¿no? Claro. Tanto en turismo como en lo que es la producción, el empleo. Entonces, si no, uno está todo el tiempo, parece que un electrocardiograma, ¿no? Uno tiene que ver las tendencias de comparar mes contra mes de un año anterior o de varios años antes.
Como vos decís, si venimos de un año que fue una base baja, eso va a impactar, o sea, se va a ver en varias áreas este crecimiento, pero por lo menos indica que ya se salió de esa base. O sea, ese ya es un dato, digamos, ¿no? Así que, digamos, hay que tenerlo en cuenta eso. Ujú. Por ejemplo, una de las áreas en las que se ve una caída sistemática y se sigue ocurriendo es todo lo que tiene que ver con hidrocarburos, ¿no? Que es preocupante. En abril, por ejemplo, la producción cayó un 8,4% interanual y la del gas un 32%. ¿Está bien? O sea, y no son hechos aislados, sino que se viene acumulando desde hace más de 2 años. O sea, el caso del petróleo, por ejemplo, son 40 caídas interanuales que hubo consecutivas, con solamente 2 excepciones desde 2022. Claro, Y en lo que es gas, 48 bajas interanuales. Obviamente acá no está lo que es la plataforma Fénix, ¿por qué? Porque eso es plataforma offshore y está dentro de lo que es nacional, ¿también? No provincial. Eh, Así que, digamos, eso es importante esa aclaración, porque uno dice, bueno, pero la plataforma Fénix no iba a proveer, sí, pero, digamos, pero no, no entra en esta categorización. ¿Está claro, bien? porque digamos, no estamos hablando de recursos que le pertenezcan directamente a la provincia de Tierra del Fuego, porque son offshore, son federales. Exactamente. Que hago un breve paréntesis acá, que cuando nos corren por el lado de lo que representa Tierra del Fuego en términos de costo, uno si se pone a pensar en realidad, digamos, si Tierra del Fuego fuera un país, ¿no? Y tuviera soberanía sobre su propio espacio, lo que ganaría en términos de permisos de pesca o, por ejemplo, plataformas offshore o todo lo que fuera, sería Dubái, digamos, en términos de ingresos. Entonces, Claro. yo creo que hay que poner todo en la ecuación cuando se habla de eso, ¿no? O sea, nosotros, obviamente, porque somos parte de una nación, relegamos esos recursos, pero también es importante entender que eso es parte del producto geográfico que proviene de Tierra del Fuego, ¿está bien? Entonces, nada, es una breve aclaración para tener en cuenta. Bien, Y después algo interesante también es que, por ejemplo, las importaciones productivas, esto también te empieza a hablar del movimiento en la producción. Las importaciones productivas, que es el primer paso que tenés, crecieron un 204% en marzo. O sea, o sea, ahí ves las primeras señales de mayor actividad industrial, sí. lo que Interanual te también, marca ¿no? es que las fábricas están comprando más insumos, ¿no? Pero al mismo tiempo las exportaciones cayeron un 26%, lo cual indica que todavía no se está generando un flujo equivalente de ventas al exterior. ¿Saben? Es decir, se empieza a comprar, pero todavía las ventas no, al exterior, lo que es exportación, no se alcanza a ver reflejado ahí. Posiblemente lo veamos en los próximos monitores, eso. ¿Está Un bien? poco también, Fernando, puede ser que esto del dólar en un precio también, vamos a decirle, para quienes tienen que comprar importado, es una oportunidad. Y aprovechando también lo del tema tasas, por ahí hay un sobrestock como para decir, bueno, si se viene un futuro medio negro, yo estoy estoqueado. Yo creo que ahí influyen varios factores, entre ellos, por ejemplo, como decía Gonzalo, esta de que veníamos de una base baja, hubo una retracción muy fuerte del empleo en su momento cuando la industria estaba esperando a ver qué era lo que ocurría, y a Sí, partir de eso, cuando se estabilizó, se empieza a ver esto. También está, como te decía, por lo que uno habla, se están preparando también para lo que va a ser la producción del año que viene, entonces puede tener que ver con esto. ujú, Y también es cierto, también para tenerlo en cuenta y para prestar atención en los próximos monitores, que esto fue antes de que se anunciaran las medidas, por lo cual hay que ver, claro. digamos, cómo impacta eso. Y por último, este desfasaje que hay entre la importación, digamos, y la exportación. Vos importás los insumos, después lleva un tiempo la fabricación, lleva un tiempo exportarlo y que eso impacte en las cuentas. Entonces, toda esta importación que se está viendo va a tener seguramente un correlato en lo que es exportación en los próximos monitores, ¿no? Claro. Y otro de los indicadores donde se ve una evolución favorable es en lo que es el consumo en supermercados. Eso es muy interesante ver la evolución de los supermercados porque se viene viendo un crecimiento muy importante en lo que es indumentaria, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Creo que lo hemos charlado antes, pero digamos, cuando hay cambios en términos de el impacto que hay en el poder adquisitivo de la gente, hay veces que la gente tiende a comprar productos, por ejemplo, en vez de manteca, compra margarina en su momento se decía, o Sí, productos secundarios. Y en el caso de la indumentaria ya habíamos visto un crecimiento del 70%, digamos, muy importante, al mismo tiempo que en otros sectores, como por ejemplo negocios especializados en lo que es indumentaria, se veía una retracción, ¿está bien? Eh, por ejemplo, bueno, ahora las ventas en supermercados tuvieron un 13,5% de crecimiento interanual en abril y Tierra del Fuego tuvo el nivel más alto, ¿está bien? Aunque el ticket promedio cayó 15% en términos reales,
o sea, lo cual quiere decir que, digamos, que hubo un aumento, digamos, en términos nominales, pero, digamos, pero en términos reales hubo un decrecimiento, ¿no? En lo que es el ticket promedio. O sea, se está Eh, comprando menos por ticket. Exacto. A ver, el ticket promedio, exactamente, en términos reales, porque Sí, vos lo comparas en términos nominales, siempre vas a ver un claro. crecimiento, pero lo haces en términos reales y hay una caída del Y 15%. el fenómeno que ya habíamos advertido la vez pasada cuando hablamos, de que da la sensación que la gente está empezando a comprar más que antes, ropa en el supermercado en vez de ir a comprar a un local especializado, eso se profundiza. Exactamente, Mirá. eso lo estamos advirtiendo. A ver, por ejemplo, en Buenos Aires, lo que habría que ver, digamos, en qué medida esto no es algo anecdótico, digamos, si no es algo, digamos, que esté anclado en los datos, pero uno ve notas en las que se habla, por ejemplo, de caídas de ciertos sectores premium, por ejemplo, no sé, lo que es el sector gastronomía en Buenos Aires, dedicado al sector más alto, ¿no? En términos socioeconómicos. Entonces, digamos, si esto va en línea con ese fenómeno, digamos, que te estaba describiendo, es bastante posible, digamos, que se vean ese tipo de resultados. Ahora, al mismo tiempo, también ves algo llamativo que es, por eso te decía, depende de la actividad en la que hablemos. En lo que es motos y autos, hubo un récord histórico de Lo ventas veo. de motos en mayo, con 1.300 unidades. Y los autos Impresionante. nuevos, sí, impresionante. Y los autos nuevos crecieron 36% interanual. Hay varias cosas ahí que hubo un momento también de retracción muy importante donde se hablaba que iba a haber una baja de impuestos, entonces la gente se tiende a guardar porque espera, digamos, que se efectivice esa baja para poder salir a comprar, o que iba a estar esta habilitación de las importaciones en forma directa desde afuera. Entonces todo esto, todo este tipo de señales lo que hacen es que uno, digamos, su consumo lo plantea estratégicamente, ¿no? Eh, como te decía, el resultado que tiene esto es un crecimiento muy importante, o sea, se viene, mira, desde noviembre de 2024 el crecimiento que hay es meteórico, digamos, en lo que es patentamiento Claro. de tanto de autos como de motos. Ahora, ¿Está bien? Fernando, estamos hablando de Fernando Chiesa, que es sociólogo y Sí. cofundador de la Fundación Finnova, a propósito del monitor del 2025. Ha habido momentos, no sé si particularmente aquí en la provincia, pero sí tengo recuerdos así en general, de, che, caen los patentamientos de los 0 kilómetros, pero crecen las motos. Entonces la lectura podía ser, a la gente no le da el cuero para comprar un vehículo con 4 ruedas, compra una moto. Eso no parece ser lo que está sucediendo acá, porque acá hay crecimiento bastante importante de autos, pero enorme de motos también. Exactamente, está casi calcado en los últimos meses. Hubo momentos en los que los de motos, por ejemplo, superaron ampliamente a los de autos. En este mes, bueno, ahora te tendría que fijar el número absoluto, digamos, pero digamos, el de motos superior en este caso a los autos, pero hay que ver si es algo sistemático o es algo, digamos, eventual o coyuntural. Lo que hemos visto en otras ocasiones es que sí, que en los momentos, digamos, de mayor, donde se ve una caída del poder adquisitivo, las motos tienden a primar. Y también es cierto que en Tierra del Fuego, o Ushuaia sobre todo, también ha pasado a ser un lugar más propicio, digamos, para la utilización de motos. Hace, no sé, 30 Claro. años, Sí. la verdad que no era un Impensable. No, lugar donde uno solía ver, cada vez lo claro. ve con más frecuencia, ¿no? Así que bueno, eso es algo interesante para observar. Y en lo fiscal, por ejemplo, los ingresos provinciales, si bien hubo un repunte, hubo una caída muy fuerte en las regalías de más del 40% que están vinculadas a esta caída en los hidrocarburos. ¿También? O sea, todo eso tiene un impacto directo en las arcas provinciales. ¿También? Por eso no es algo, esto que mencionamos siempre de los hidrocarburos, es algo a tener en cuenta porque impacta directamente en las arcas provinciales. Y después en turismo, si bien cayó la cantidad de visitantes a Ushuaia en marzo, subieron las pernoctaciones, es decir, bajó la cantidad de visitantes, pero subió la cantidad de noches promedio que se quedan, y la tasa de ocupación fue del 64%, ¿está bien? Así que bueno, estas son algunas de los datos más interesantes que tenemos del último monitor. Y algo que te quería mencionar también, les quería mencionar, era, estamos trabajando en un par de informes que van a tener resultados bastante interesantes, que Ujú. son, por un lado, un estudio que estamos haciendo sobre la matriz energética provincial, Ajá. un estudio que tiene 2 etapas, una de diagnóstico y otra propositiva, que este es un tema fundamental para la provincia,
donde hoy, digamos, ni siquiera se puede satisfacer la demanda residencial, y para ampliar la matriz productiva tenemos que pensar en una matriz energética que sea escalable, resiliente. Así que estamos ya está encaminado ese estudio, digamos, seguramente tengamos resultados a fin de año. Y por otro lado, estamos encarando también un proyecto vinculado a todo lo que tiene que ver con la Antártida. Nosotros pensamos que Ushuaia es puerta de entrada a la Antártida, pero hoy no es la conexión óptima con la Antártida. Hoy competimos con Puerto Williams, con Punta Arenas, incluso con Puerto Argentino. Entonces, estamos encarando un proyecto para, primero, hacer un análisis de competitividad para entender todos los cuellos de botella en los cuales impiden que, digamos, que seamos competitivos. Nos ha mencionado, digamos, los actores principales algunos, pero estaría bueno poder cuantificarlo y poder entender cuáles son las medidas que tenemos que llevar adelante para poder, digamos, ganar en competitividad, porque esto no es algo menor. Christchurch, o por ejemplo en Nueva Zelanda, tiene ingresos de casi $100 millones anuales por este tipo de actividades que son las de proveer a las misiones por logística portuaria antártica. Exactamente, vinculada, no vinculada al turismo, sino vinculada a la provisión, digamos, a las misiones, ¿no? Que nosotros no le estamos proveyendo a ninguna salvo a la nuestra, ¿está bien? Las bases. Y Chile, por ejemplo, son 20 aproximadamente, imagínate, o sea, y este número que te decía de Nueva Zelanda creo que tiene 4 misiones ellos, imagínate con 20. O sea, el impacto que podría tener en Tierra del Fuego sería muy importante. Entonces, es uno de estos temas estratégicos de los cuales hay que ocuparse, que a veces no lo hacemos porque nos estamos preocupando solamente por lo urgente y no lo importante. Y también queremos realizar un clúster antártico para justamente reunir a todos estos actores, digamos, vinculados a la logística, y hacer una Expo Antártica en noviembre como un primer evento para reunir todo esto y presentar los resultados de este informe preliminar e iniciar una serie de acciones que bueno, esto va a ser un tema, digamos, permanente para Finnova, todo lo que tiene que ver con la Antártida. Mira qué interesante. Así que bueno, no quería contarles esto, digamos, a ustedes, que bueno, sé que siempre les interesan estas temáticas. Fernando, te hago, por supuesto que vamos a esperar que estén los resultados, pero te hago 2 o 3 consultas más generales. Respecto de la cuestión de la matriz energética, entiendo, corregime si me equivoco, que la caída de lo que tiene que ver con regalías y con producción de petróleo y gas tiene que ver con que nuestros pozos están... Los que están dentro de la jurisdicción de Tierra del Fuego, en franco decaimiento. Entonces, la búsqueda de generación de energía tiene que ver con energías alternativas. La generación de energía, a ver, va desde cómo, por ejemplo, tenemos posibles soluciones que son... O sea, que tienen que ver con la eficiencia de la producción energética, ¿está bien? Nosotros tenemos una forma de producir en Ushuaia, una forma de producir en Río Grande. Estaría bueno tener idea de cuál es la eficiencia, digamos, de la producción en ambos casos. ¿Cuál podría ser el impacto de un interconectado provincial? ¿Cuál sería el impacto de un interconectado nacional? Que parecía una utopía, pero ahora, digamos, parece que está planteado, digamos, a nivel nacional esta posibilidad. ¿Cuál es el impacto? Por ejemplo, viste, la Total está implementando un parque eólico, o sea, eso ya te marca, eso se llama proof of concept o prueba de concepto, que una vez que ya lo hizo alguien, ya te prueba que, o sea, que primero, la feasibilidad de eso, o sea, que se puede hacer, después a partir de eso uno puede medir la eficiencia que tiene y ver si es posible escalarlo, ¿está bien? Ese parque que está haciendo obviamente no es para proveer a Río Grande, sino para proveerse, digamos, ellos, pero, digamos, esos datos sería interesante, digamos, obtenerlos para ver su escalabilidad. Y es un proyecto que va a tener, como te decía, no solamente va a medir las energías alternativas, sino las energías que existen hoy en día y cuál es la forma más eficiente, digamos, de escalar y de solucionar la problemática que tenemos hoy. O sea, a corto, a mediano y a largo plazo. A corto plazo son estas cuestiones tipo, necesitamos ya una usina, reparar, hay usinas que son obsoletas, digamos, como se llama la DPE actualmente, dicho por la propia compañía, digamos, original. Entonces, ¿cómo solucionamos esos problemas urgentes? ¿Cómo solucionamos a mediano plazo y a largo plazo? Así que, digamos, ese sería el objetivo de este estudio, que es no solamente diagnóstico, sino también propuestas concretas que incluyen algo muy interesante, que es la articulación con el sector privado, porque
actores del sector privado que están empezando a proponer, por ejemplo, aportar a la matriz energética. Es decir, por ejemplo, imagínate un empresario que dice, bueno, voy a poner estos generadores para proveer a mi emprendimiento y parte de lo que yo produzca puede ingresar a la matriz, digamos, provincial, y si, digamos, si es un precio que le conviene, digamos, a la provincia, eso colaborar, digamos, que ese surplus, digamos, Sí. pueda pasar a ser parte de la energía que ingresa, digamos, a los hogares, ¿no? El tema es que para eso vos necesitas hacer modificaciones incluso a nivel nacional con CAMESA, por eso queremos plantear modificaciones. Hay que pensar en grande en esto, digamos, ¿no? Es decir, ¿por qué no? ¿Por qué no sería posible pensar una modificación a nivel nacional que permita la articulación de este tipo de soluciones y también, digamos, normativas e infraestructura a nivel provincial? Y a nivel Así- del proyecto que tienen con Antártida es algo similar también, me refiero similar en el sentido de un estudio, un diagnóstico y una serie de propuestas. Exactamente, o sea, una etapa de diagnóstico y una etapa propositiva, ¿está bien? O sea, ambas, o sea, el monitor se concentra en la evolución de los datos, ¿no? Ya estamos pasando en Finnova, que era uno de los objetivos principales, comenzar a actuar también en lo que es el diseño de políticas públicas y de propuestas, ¿está bien? Así que ahí vamos a tener las primeras propuestas nuestras, tanto en lo que es la matriz energética como en lo que es el proyecto vinculado a la Antártida. Así que Fernando, estamos... parte de la base del diagnóstico que utilizan lo sacan de organismos públicos, estatales, nacionales o provinciales. Digo porque, por ejemplo, en términos de logística portuaria, hace 30 años que estamos hablando del polo logístico antártico, ya supuestamente está proyectado en algún lugar, nunca se hace. Respecto de producción de energías verdes, hemos hablado un montón de veces con gente del gobierno para hidrógeno verde, eólico, hace falta el puerto de firmó un Río convenio. Grande. ¿Todo eso es parte del material que utilizan o son cosas que se hacen de manera como compartimentos estancos? No, justo, bueno, lo que vos mencionás es lo que nos encontramos nosotros también en el monitor, que es encontrás un montón de datos públicos en diferentes organismos que hay que recogerlos, conciliarlos y analizar a partir de eso. Esa misma técnica la utilizamos en este estudio. No solamente digamos datos públicos, sino también se hace proyección de escenarios y después también entrevistas a actores claves, que ahí a partir de esas entrevistas surgen cuestiones que nosotros desconocíamos, como esta propuesta de privado de que nosotros podamos aportar a la matriz energética provincial. Y si bien no va a ser la solución, digamos, puede ser que vos en vez de tener un problema que es X, digamos, en un X menos 20 o 30%, digamos, ese problema. Entonces, nada, es una cuestión, son datos que provienen sobre todo, digamos, de organismos públicos, pero esos datos hay que, como te decía, conciliarlos y hacer proyecciones a partir de eso. Claro. Fernando, gracias por tu tiempo, como siempre muy amable. Muchas gracias. Que estés muy bien. Hasta luego. Hasta Fernando luego. Chiesa, Chau, chau. sociólogo, cofundador de Finnova. Bueno, a propósito del monitor, que da, como decía él, algunos elementos dispares, algunos son coherentes o se sostienen en el tiempo, como la caída de lo que tiene que ver con la producción hidrocarburífera, y hay otros que sí han mejorado en relación a un año que venía de una base muy baja, como decía él, ¿no? Sí.